Y vamos a abrir el texto de la palabra de Dios en el Salmo 126. Vamos a darle lectura, que el Señor mucho los bendiga. Todos los que están aquí y los que no pudieron estar también, donde quiera que estén, que el Señor los bendiga. Es mejor estar en este lugar, amén. Salmo 126, versos 5 y 6 le vamos a dar lectura para honra y gloria de Dios. ¿Estamos listos todos? Amén. Dice la palabra de Dios: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Santo. Te pedimos en esta hora una vez más, háblanos, Señor, bendícenos, Padre, a través de tu palabra, que salgamos de estas puertas, Señor, con una palabra que bendiga nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse glorificando a Jesús. Diga gloria a Jesús, gloria al Señor, porque Él está en este lugar. Él está con nosotros. Él lo prometió, Él dijo: no los dejaré solos, vendré a ustedes. Él está con nosotros, amén. Él está en este lugar, por eso reverenciamos el estar aquí, porque creemos que el Dios Santo está en este lugar. Y muchas veces menospreciamos este lugar donde está su presencia y respetamos este lugar. Antes se nos enseñaba a estar en paz, sin tanto ruido, sin tantas cosas en las iglesias a las cuales íbamos, a la iglesia tradicional. Y no se oía ni una mosca, hasta la mosca sabía que no tenía que volar en ese momento. Pero a veces se va perdiendo eso, pero hay que recuperarlo, amén. Porque aquí está el Señor, Él es el propósito, Él es el número uno, es la razón por la cual estamos en esta noche aquí, porque creemos que porque Él está aquí, por eso cantamos. No vemos a algo literal que le alabamos, pero sabemos que Él está aquí. Y si Él está aquí, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos dio vida estando muertos en nuestros delitos y pecados, pero por su gracia hoy somos salvos. Por eso le adoramos, por eso le bendecimos y le cantamos. Pero también Él está aquí para hablarnos a través de su palabra, amén. Y la predicación lleva como título: sembramos con llanto, recogeremos con alegría, de acuerdo al texto que leímos. Y lo quiero volver a leer. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este salmo forma parte de los cantos de ascensión, de los cuales se mencionan en la palabra de Dios y se cantaban comúnmente cuando el pueblo de Israel subía por ley a celebrar las 7 fiestas establecidas por Jehová, por Dios en ese tiempo. Era una ley que ellos debían subir a Jerusalén para adorar a Dios. Y este salmo, si usted lo lee desde el principio, empieza con unas palabras de un canto que aquí cantamos regularmente, que dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y este salmo era entonado, era cantado cuando el pueblo de Israel subía en esas 7 fiestas que celebraban en el año a adorar a Jerusalén. Y en este salmo en particular es un himno de alegría que refleja con el canto la alegría de haber regresado a casa
después de 70 años que estuvieron en el exilio en Babilonia, fueron llevados cautivos. Y después de un sufrimiento y desolación, el regreso a Jerusalén representaba que iban a ser restaurados físicamente, pero también espiritualmente, porque estaban en un lugar donde no se adoraba a Dios, donde no se permitía adorar a Dios, puesto que el templo estaba en Jerusalén. Entonces este salmo refleja eso, de que estaban alegres por haber regresado después de 70 años de la cautividad, estaban en casa, estaban en su hogar, Jerusalén, donde fueron restaurados literalmente, pero también espiritualmente, porque allí adoraban al Señor. El pueblo había experimentado pérdidas en todos los sentidos, haber sido arrancados ellos de su pueblo, de su hogar, de sus familias, de su devoción al Señor, siendo llevados cautivos a Babilonia, habían perdido todo. Pero este salmo expresa un canto de alegría que trae esperanza, recordando a los israelitas ese tiempo de cautividad por 70 años y lo que pasó en esos 70 años. En el Salmo 137 relata un poco de lo que ellos pasaron en ese tiempo, y escribió el salmista en el Salmo 137 y dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que allí había colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres, nos decían: cántenos con cánticos de Sión. Y esto representa el sufrimiento que ellos pasaron durante 70 años. Este Salmo 137 habla un poco de lo que ellos pasaron esos 70 años. El Salmo 126 refleja la alegría de estar en casa, de haber sido restaurados ya en su hogar, en sus casas, en lo espiritual. Pero los versos 5 y 6 de este salmo que leímos, dice que para llegar a ese momento de alegría, ellos tuvieron que haber pasado por momentos duros, momentos de trabajo, momentos de soledad, momentos de opresión. Pero al final demuestra la alegría por estar en casa. Quiere decir que pasaron estos 70 años y se mantuvieron en lo que ellos creyeron. No fueron persuadidos a adorar dioses ajenos, no fueron ellos cambiados de mente y de corazón para seguir los dioses ajenos. Ellos seguían pensando en su Dios, en el Dios verdadero. Cuando seguimos leyendo este Salmo 137, en los versos que continúan después del 3, habla de lo que ellos desearían que les pasase si llegaran a olvidar el nombre de Dios o de olvidarse de Dios. Entonces, para poder llegar a ese momento de poder decir que estaban alegres, tuvieron que pasar 70 años para que pudieran experimentar ese gozo de estar en casa otra vez. Y las primeras partes de los dos versos que leímos, del 5 y el 6, las primeras dos partes, hablan de los que el verso 5 habla de los que sembraron con lágrimas. El verso 6, la primera parte dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. El texto denota, en esta primera parte del texto, denota sufrimiento, denota trabajo, denota dolor por lo que dice. Y miramos en este contexto que el escritor pone o expresa en estos versos, expresa un contexto que todos conocían en ese tiempo.
expresa la agricultura para poder expresar lo que ellos habían pasado. Por eso dice el Salmo, los que sembraron con lágrimas. Y luego el 6 dice, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y es que ellos sabían el proceso que habían pasado, 70 años de sufrimiento, 70 años de estar alejados de su pueblo, de su cultura, del lugar donde adoraban a Dios. Fue todo un proceso. Y ellos, estando en casa, podían experimentar el gozo que se siente después de ese proceso. Y lo que lleva el proceso de lo que expresa el escritor del Salmo, de la agricultura, es todo un proceso para que todo el pueblo conocedor de lo que era la agricultura pudiera entender lo que ellos estaban o habían pasado y lo que estaban sintiendo en ese momento ya después de estar en casa. Y lo que conlleva el proceso de siembra a cosecha son trabajos, son fatigas, son muchas cosas que se tienen que hacer para poder llegar a cosechar. De sembrar a la cosecha es un proceso largo, y de acuerdo a lo que la naturaleza nos refleja, nos refiere a la siembra y a la cosecha, es un proceso que primeramente se debe hacer seleccionando lo que es la semilla, lo que se va a sembrar en esa tierra, y luego es la preparación del suelo. Y si se da cuenta, todo esto requiere trabajo: seleccionar la semilla, preparación del suelo, siembra de la semilla o el momento de sembrar, riego de acuerdo a lo que se ha sembrado, y después de la germinación de la planta hay que cuidar esa planta para que llegue el momento hasta que dé fruto. Entonces es un proceso que tiene que pasar para poder cosechar algo. Y lo que expresa el salmista en el Salmo 126, ellos sabían del proceso que habían pasado y lo que estaban cosechando después de estar en casa. Podían saberlo literalmente, sentir ese gozo y alegría, porque lo que sembraron en esos 70 años lo estaban cosechando estando en casa, regocijándose con los suyos, adorando al Dios verdadero. Entonces era algo que ellos habían experimentado, que estaban pasando, que lo vivieron literalmente. Las lágrimas representan el dolor y la tristeza, el sufrimiento, el sacrificio que todos ellos pudieron haber pasado, todo lo que conlleva la siembra. Y pues ellos, en cierto modo, podríamos decir que estuvieron sembrando durante 70 años en esa siembra llamada cautividad en Babilonia. Si ellos no hubieran sembrado, en el sentido de que no se hubiesen mantenido en lo que ellos creían, pudiesen haber sido persuadidos a servir a otros dioses, a dejar de creer en el Dios verdadero. Mas sin embargo, como se mantuvieron creyendo en ese Dios verdadero por 70 años, pudieron cosechar ese gozo y esa alegría que estaban experimentando cuando se escribe el Salmo 126. Nadie se los había platicado, ellos lo estaban experimentando. Ahora, como nosotros sabemos lo que es la siembra, entonces sabemos que es un proceso, que es algo que requiere trabajo. Cuando nosotros vamos a la tienda, escogemos las mejores uvas, o la manzana, o la fruta favorita, la que a usted le gusta. En mi caso, el durazno, por si no lo sabían, ya lo saben. Escojo los mejores, y cuando lo como, lo disfruto. Determino si está dulce por su sabor o no está dulce, pero me gusta. Y en ese momento que yo lo estoy disfrutando, no pienso en aquel que tuvo que sembrar un durazno, que tuvo que hacer crecer un árbol,
que tuvo que cosechar ese árbol. Fueron tal vez años para que ese durazno llegara a producir ese tipo de durazno que me estoy comiendo. No pienso en ningún momento en eso. Lo que pienso es solamente que me voy a disfrutar un buen durazno. Y gracias a Dios por lo que nos comemos. Pero no creo que nosotros pensemos en eso. Cuando vamos y nos comemos un elote, un esquite, a los que les gustan los esquites, no pensamos y decimos: ay, cuánto tuvo que cosechar este hombre que sembró esta semilla, el tiempo que tuvo que esperar para cosecharla y que me llegara este vaso. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. No pensamos en eso, en el trabajo que tuvieron que poner para que nos llegara a nuestra mesa una fruta. No pensamos en eso. Simplemente comemos y damos gracias a Dios por ello, que es bueno, pero no pensamos en eso. Ahora, ¿cuál sería la diferencia si nosotros, cuando cosechamos lo que nos gusta, comemos lo que nos gusta, pero el trabajo sería de que nosotros somos los encargados de que ese elote crezca, de que esa semilla se germine, crezca, cuidemos la planta, y cuando llegue el día de la cosecha, ¿cuál sería nuestra actitud hacia ese momento que nos comemos un elote, una fruta con alegría? ¿Sería la misma alegría que solamente ir y agarrarla a la tienda y comerla, o sería diferente? Sería completamente diferente, porque sabemos el proceso que tuvimos que hacer para que esa fruta llegara a nosotros, y más si es algo de lo que dependemos. Entonces vamos a valorar lo que vamos a comer, y lo vamos a disfrutar en grande manera, porque sabemos el empeño, el trabajo, la dificultad que nosotros pasamos para que tuviéramos en nosotros, con nosotros, una fruta, algo que vamos a disfrutar, y valoraríamos ese momento y agradeceríamos a Dios por esa cosecha, y sería otra actitud para con esa fruta, para con esa cosecha que nosotros probáramos, que nosotros hayamos sido los encargados de que se cosechara. ¿Por qué? Porque sabríamos lo que implicó que esa fruta llegara a nosotros. Y eso fue lo que estos israelitas habían pasado. Ellos experimentaron el gozo, la alegría de poder estar en casa, porque habían pasado 70 años en cautividad. Y cuando el escritor habla de este texto, él sabía lo que había pasado, él sabía lo que él sentía, lo que estaba pasando en ese momento, la sensación de estar en casa, de poder haber ido a adorar a su Dios en el lugar correcto. Era una expresión de alegría. ¿Por qué? Porque llegó un momento en donde él estuvo sembrando en esa cautividad, estuvo sembrando fe, estuvo sembrando esperanza de que un día iba a regresar a casa, y en ese momento que está en casa experimenta el gozo de estar ahí. Pero sin embargo, si hubiera sido lo contrario, el perder la esperanza de ser libre, el perder la esperanza de llegar a casa, pues no hubiera cosechado esa alegría, ese gozo, experimentar de estar, de regresar en casa. Entonces, si nosotros hoy, como iglesia del Señor, como la iglesia que somos de Cristo, sembramos y queremos ver la cosecha pronto y rápido, estamos equivocados, porque el sembrar requiere un proceso, requiere tiempo, que pongamos empeño, que pongamos trabajo para poder cosechar algo. Y quizás hemos estado sembrando por años, hemos estado sembrando, pero no lo hemos hecho correctamente, y los pasos que llevan a recibir una cosecha buena son 5 esos pasos que leímos,
y todo requiere trabajo. Como por ejemplo selección de semilla. Los que siembran tienen que seleccionar la semilla. No es cualquier semilla que se siembra. Tienen que coleccionar la mejor para poderla sembrar para el año siguiente. Eso es lo que se hace. No agarran solamente la que sea, la echan a la tierra y como caiga y donde caiga. Tiene que ser un proceso, y el paso número 1 es elegir la semilla correcta. Recuerdo en la familia donde yo crecí, mi padre cosechaba año en año la semilla, el maíz, que era lo que se siembra allá en aquellos lugares. Y cuando se cosechaba nos ponía a escoger las mazorcas, o la mazorca, el elote ya maduro, duro es mazorca, se le llama mazorca, las más grandes y las mejores, y esas las apartábamos porque eran las que iban a sembrarse para el año siguiente, porque eso determinaba el tipo de cosecha que íbamos a recibir, si el tiempo y la tierra estaban bien. Entonces se requería hacer trabajo, y el primer paso es eso. El proceso es de escoger la semilla. Es importante elegir la semilla de alta calidad, que sea resistente a enfermedades, plagas, y que tenga una alta tasa de germinación. Entonces no se puede sembrar cualquier semilla. Y en esta noche vamos a aplicar esto a la vida espiritual. Quizás dentro de la iglesia, nosotros como iglesia hemos estado sembrando hace muchos años y no hemos podido lograr ver la cosecha que Dios nos ha prometido y que deseamos ver. Pero posiblemente no hemos seleccionado la semilla correcta. ¿Y cómo se puede aplicar esta palabra? Hablando espiritualmente, y vamos a decir en esta hora que la semilla es esa palabra que usted ha sembrado en una persona, en aquel estudio que usted está dando, en aquella predicación que ha dado y no ha visto cosecha, no ha visto resultado. Quizás no hemos elegido correctamente la semilla. Y dentro de lo que es un estudio, quizás no preparamos esa semilla que vamos a ir a sembrar. Y decimos, al cabo ya me sé la Biblia de arriba para abajo y al derecho y al revés. Me sé los textos necesarios para poder explicar este mensaje. Pero no elegimos lo correcto, lo que se tiene que sembrar en ese momento. Como sembradores, en este caso, de la palabra de Dios, tenemos que elegir la semilla, y eso requiere esfuerzo. Ciertamente aquí dentro de la iglesia se nos da un estudio para compartirlo en las casas, y eso nos hace la vida más fácil. Pero depende de nosotros también cómo lo vamos a dar, cómo lo vamos a explicar. Como sembradores tenemos que elegir bien esa semilla, trabajar en lo que se nos está presentando para sembrarlo, para plantarlo en alguien más. Y posiblemente, si no hemos visto una cosecha, quizá no lo hemos estado haciendo bien. Solo tomamos lo que se nos presente y lo plantamos como caiga, a quien caiga y a donde caiga, y por eso no hay cosecha. Y este tipo de mensaje es el que nos ayudará a ser más diligentes cuando queremos sembrar algo. Primero, ¿qué es lo que vamos a sembrar? Y no necesariamente tiene que ser, en este caso, hablando de lo que es la palabra de Dios, pero esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que sembramos con nuestras relaciones, a nuestro alrededor, con nuestro prójimo? ¿Cómo sembramos lo que queremos cosechar? ¿Elegimos lo que sembramos o solamente sembramos lo que caiga, lo que se nos ocurra a nuestra vida? Entonces el primer paso es seleccionar la semilla para que un agricultor reciba buena cosecha. Es lo primero. Hay que seleccionar lo que vamos a sembrar, no solamente al ahí se va. El paso número 2 es preparación del suelo, y esto requiere de los que conocen el campo, los que han trabajado en el campo. Aquí me viene a la mente el hermano Miguel, que a veces hablamos de los elotes allá en Altavista de Ramos. Él sabe lo que requiere trabajar la tierra.
Y es un trabajo arduo, es un trabajo pesado, que sale uno cansado. Yo recuerdo esos momentos allá donde yo era, lo que se requería trabajar la tierra para que estuviera buena al momento de la siembra, y eso requiere trabajo. Todo para poder recibir una buena cosecha se requiere trabajar. Y estos pasos de la siembra y la cosecha a la cosecha requiere un proceso grande. Los que no son de campo, no han visto el campo, tal vez solamente piensan que las tortillitas llegan porque las trae de la tienda y es todo. Es un proceso grande. Hoy con la tecnología, la maquinaria, pues se hace más fácil, pero el pueblo de Israel no tenía la tecnología. Ellos sabían lo que el salmista estaba hablando. El paso número 3, siembra de las semillas. En general, las semillas se debe sembrar a una profundidad de 2 a 3 veces más que el tamaño de la semilla. Es lo que se debe sembrar, y se requiere de 5 a 10 centímetros entre semilla. O sea, hay un proceso, no solamente es sembrarla. El paso número 4 es riego adecuado. La frecuencia y la cantidad de agua depende del tipo de semilla, del clima y de las condiciones del suelo. No hay que echarle mucha agua porque alguna semilla se puede pudrir y no sale nada. Hay que echarle el agua necesaria, no sea que no le echemos lo suficiente y esa semilla no crezca entre la tierra y se seque. La germinación de las plantas, una vez que empieza a salir la semilla, hay que cuidarla, hay que seguirle echando el riego de acuerdo a lo que necesita, asegurarse que tenga luz, que la maleza no la cubra para que siga creciendo, y esperar meses para que podamos tener una cosecha. Y como se puede dar cuenta, este proceso que el salmista en el verso 5 y 6 de la agricultura refleja todo este trabajo que se requiere para recibir una cosecha. Para poder tener algo de cosecha requiere un trabajo que realmente es grande. Es grande, no es solamente salió la semilla, la tiro y le aviento agua y que crezca. No va a salir lo que nosotros esperamos. Y dentro de la vida espiritual puede ser lo mismo. Todos de alguna manera sembramos algo, plantamos algo, y muchas de las veces queremos cosechar lo que no hemos sembrado. Queremos cosechar lo que sembramos, pero que no hemos cuidado y no hemos tenido la delicadeza de esmerarnos en ejercer todo el trabajo que se requiere para poder recibir una buena cosecha. Y todo eso depende de nosotros, lo que estamos nosotros sembrando. Ahora, el que siembra, y otra de las cosas que requiere la cosecha es tiempo. No siembra el sembrador y está esperando al día siguiente ir a cosechar unos buenos elotes. Tiene que esperar tiempo, meses, para que pueda cosechar el producto de la semilla. Y Santiago en el verso 5 y 7 nos dice lo que hay que esperar. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Él habla de la venida del Señor, pero pone por ejemplo también un agricultor que dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Espera el precioso fruto de la tierra. El que siembra y quiere cosechar tiene que tener paciencia, tiene que esperar para poder cosechar. Dice: mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Se requiere que seamos pacientes. El Gálatas capítulo 6 y verso 9
También el apóstol Pablo pone este ejemplo. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y esto refleja también tiempo, que en este tiempo en el que nosotros vivimos, es lo que menos queremos gastar o invertir. Queremos las cosas que sean al instante, pronto, lo más rápido que se pueda. Por eso inventaron TikTok o los reels de Instagram, porque usted nomás le va subiendo con el dedo y va pasando lo más chistoso, gracioso de un video. Ya no tiene que esperar 5 o 10 minutos para poder llegar a la culminación de un video y ver lo gracioso o el meollo del asunto de ese video. Ahora usted se la puede pasar horas con el dedito ahí subiéndole o bajándole y viendo. Por eso inventaron eso, porque nosotros como seres humanos queremos o tenemos la tendencia de que las cosas sean rápido, al instante. Queremos que ya se acabe el culto, que ya nos vayamos a la casa. Y en lo que es la siembra y la cosecha requiere tiempo. Tenemos que esperar. Después de trabajar, imagínese usted, después de trabajar es elegir la semilla, preparar la tierra, cuidarla, regarla. Después esperar un tiempo de meses, no son días, no son horas, son meses que uno tiene que esperar. Y dentro de las cosas de Dios, dentro de la iglesia, nosotros hablamos de sembrar y sembramos de alguna u otra manera, y muchas de las veces queremos ver esa cosecha, ese fruto ya, porque no lo vemos, porque no hemos cosechado en lo que hemos sembrado. Quizás no hemos hecho el trabajo correcto o haber seguido el proceso que se requiere para recibir una buena cosecha. Entonces tenemos que fijarnos qué es lo que estamos sembrando, cómo lo estamos sembrando, sobre qué lo estamos sembrando, cómo lo estamos regando y cómo lo estamos cuidando, si es que queremos tener una buena cosecha. Y quizás no lo hemos hecho en las cosas que se requieren. El mismo verso, el mismo capítulo del capítulo 5 de Gálatas, en el verso 7, dice la escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vuelve a relacionar un agricultor para poder darnos a entender a nosotros que lo que sembremos, eso también nosotros segaremos, cosecharemos. Y posiblemente hemos estado nosotros invirtiendo, trabajando de alguna manera u otra, o cumpliendo algunos pasos del trabajo que se requiere para poder recibir una cosecha o cosechar, pero quizás no hemos elegido la semilla correcta y la plantamos y no crece porque no elegimos, nos saltamos ese paso del proceso para poder cosechar. Entonces, dentro de lo que es lo espiritual, es lo que también podemos hacer nosotros. Si nosotros queremos cosechar cosecha buena, cosecha que llegado el momento nos cause esa alegría, ese gozo, tenemos que llevar a cabo ese proceso. No solamente sembrar a la aventura y tirar la semilla, sino que tenemos que llevar a cabo ese proceso que requiere trabajo. Y quizás hemos estado trabajando y hemos sembrado y no hemos podido ver esa cosecha que queremos ver en nuestra casa, en evangelización, en una persona. Pero quizás hoy sea tiempo de meditar en estos 5 puntos del proceso de la siembra y la cosecha, y quizás no hemos estado haciendo lo correcto, porque en lo literal, el no hacer un paso de este proceso, eso lo va a llevar a que no reciba una buena cosecha, porque podemos elegir la mejor semilla, pero si no somos cuidadosos
al sembrarla correctamente y solamente la tiramos o la enterramos más de lo debido, no vamos a recibir cosecha. Es necesario llevar este proceso de siembra para poder cosechar lo que nosotros esperamos cosechar. No podemos solamente hacerlo a la aventura, y ahora en lo espiritual pues mucho menos, que sabiendo que son cosas espirituales, cosas que tienen que ver con la salvación de una persona, con la salvación de un alma, con la conversión de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros esposos o esposas. Entonces debemos hacerlo correctamente, y en este mensaje podemos decir a nosotros mismos: Señor, quizás no he estado haciendo lo correcto. Si quiero cosechar lo que espero, no estoy haciendo lo correcto, y es un momento de ver y meditar si quizás hemos sembrado hace años. Desde que nos convertimos al Señor hemos sembrado y sembrado, pero no lo hemos hecho correctamente, y por eso no hemos recibido fruto. Pero hoy estamos a tiempo, podemos empezar a partir de hoy y decir: a partir de hoy voy a ver qué es lo que voy a sembrar el día de mañana. Voy a ver cómo lo voy a sembrar, sobre qué lo voy a sembrar, y pasando el tiempo podemos recibir la cosecha que esperamos recibir. Pero se requiere tiempo, se requiere esfuerzo, se requiere trabajo. La gran recompensa de hacer todo el trabajo correctamente es con lo que culminan los dos textos que leímos, el verso 5 y el verso 6, porque la segunda parte del texto dice: con regocijo cosecharán. Y como hacíamos mención hace un momento, una persona que sabe el proceso que se lleva para cosechar, para sembrar y recibir la cosecha, va a valorar mucho esa cosecha, porque sufrió por el trabajo, tuvo que tener fe, esperanza para poder ver esa cosecha. Entonces, por eso dice el verso: con regocijo cosechará. Y aquel agricultor que siembra y lleva a cabo el proceso correcto y es delicado, detallista en el proceso, recibe su cosecha, y cuando ve la cosecha dice que se regocijará. El verso 6 dice: mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y es que el trabajo requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere lágrimas muchas de las veces, pero cuando uno ve la cosecha que recibe por haber sembrado y trabajado correctamente, vamos a regocijarnos, vamos a recoger nuestras gavillas. Las gavillas son los montones del fruto de la tierra, de lo que se cosecha, y eso es lo que vamos a recibir con alegría. Pero antes tenemos que trabajar, ser detallistas, minuciosos en lo que es la siembra, y dentro de lo que es la espiritualidad lo mismo debemos hacer, lo mismo se requiere para poder cosechar. Esta frase sugiere que a pesar del dolor y las luchas que enfrentemos, hay una recompensa que vendrá. La cosecha en este sentido puede interpretarse como las bendiciones de parte de Dios a nuestra vida, que Él tiene para nosotros por haber hecho el trabajo correctamente y haber mantenido la fe a pesar de las adversidades, del sufrimiento y de las lágrimas. El agricultor que vive del fruto de su trabajo en verdad se regocijará cuando vea la cosecha, cuando la tenga en sus manos. Será un regocijo grande en su vida. Lo mismo pasa cuando dentro de nuestra vida espiritual, hablando de lo que es la iglesia, cuando usted, que ha tenido la experiencia de haber predicado por años a una persona, dándole estudios semana tras semana, hablándole, visitándole, llamándole para animarle, y esa persona
un día decide entregar su vida al Señor y ser bautizado en las aguas, siendo invocado el nombre de Jesús en su vida, usted que pasó ese proceso se va a regocijar en grande manera. Y usted experimenta lo que ninguno otro puede experimentar, porque sabe el proceso que se llevó para evangelizar a una persona y verla siendo sumergida en las aguas del bautismo, arrepentida y invocar el nombre de Jesús. Usted sabe lo que pasó y cuando se bautizan las personas que reciben a Cristo, que por si usted está aquí en esta noche y no ha aceptado a Cristo, le invito que acepte a Jesús. Pero cuando pasa esto dentro de la iglesia, los que estamos ahí y no sabemos el proceso que se llevó, nos gozamos ciertamente y decimos gracias a Dios y yo llevo esto para el convivio, pero el que experimenta un verdadero gozo es aquel que se esforzó por sembrar, por cuidar, por labrar la tierra y esa persona, ese hermano experimenta el gozo de haber trabajado en ese fruto. Y si usted ha experimentado eso, es un gozo que solamente Dios puede dar, porque se refleja ahí el trabajo que usted hizo, las horas que invirtió, y es un gozo que solamente Dios le puede dar a usted. Si usted no ha experimentado ese gozo de haber sembrado en alguien y que a través del tiempo pueda haber ese fruto, es tiempo que siembre en alguien, que se proponga en su corazón predicar el evangelio a alguien para que pueda experimentar ese gozo de ver a una persona siendo bautizada en el nombre de Jesús para la gloria de Dios y pueda experimentar lo que experimentó el salmista al estar escribiendo este salmo, el gozo que él sentía por haber estado cautivo, pero ahora estaba en casa donde él podía expresar el gozo que realmente él sentía. Y eso puede pasar en todas las áreas de nuestra vida. Como mencionaba hace un momento, no solamente sembrar el evangelio en una persona, sino qué es lo que sembramos con nuestro prójimo, a nuestro alrededor, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, lo que sembramos, cómo lo sembramos. A veces queremos nosotros, ayer hicimos un acto de misericordia y hoy queremos ver el fruto de ese acto. Sembramos amor en alguien, sembramos algo positivo en alguien y al día siguiente ya queremos ver el fruto de lo que hicimos. Pero eso requiere tiempo. Usted solamente siga sembrando todos los días. Tenga cuidado cómo siembra, qué es lo que siembra. Y llegado el tiempo, llegado el momento, va a cosechar lo que usted está esperando. Pero se requiere el trabajo, se requiere hacer algo al respecto. El tiempo de la cosecha, cuando pasamos y conocemos el proceso de la siembra y la cosecha, estamos en el momento de cosechar, lo haremos con mucho regocijo y vendremos con regocijo, como dice el texto, trayendo nuestras gavillas, con gozo, con alegría. El salmo que leímos al principio refleja con las palabras del salmista lo que él sentía y dice: cuando Jehová hiciere, el verso 1 del Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y es que cuando usted sabe lo que ha cosechado y sabe el proceso que se llevó, da gozo, da alegría, da regocijo cuando está viendo ese fruto, está cosechando ese fruto que esperó por mucho tiempo, que tuvo que hacer trabajo,
que tuvo que esperar, pero que ha llegado el momento que lo está cosechando. Es un gozo que solamente aquel que estuvo involucrado en la siembra y hizo lo correcto para que esa siembra diera fruto, es un gozo que solamente él puede experimentar. Si usted no ha experimentado ese gozo, es porque quizás no ha cosechado. Ha estado sembrando día tras día. Desde que nos bautizamos estamos sembrando, pero no hemos visto ninguna cosecha. No hemos visto lo que esperamos ver e incluso lo que Dios promete que vamos a ver. Pero ya no depende de Dios, depende de nosotros cómo estamos siendo diligentes para sembrar y qué es lo que estamos sembrando. Entonces depende de nosotros, y si queremos ver nosotros la cosecha correcta como Dios la ha prometido, debemos hacer todo este proceso que se requiere. Pero hay que seguir trabajando, y hoy en esta noche podemos empezar de nuevo. Podemos comenzar otra vez, podemos venir delante de Dios y decirle: Señor, yo desde que me acuerdo he estado sembrando y no veo cosecha. Han pasado años, años y años y no veo el resultado que tú me dices que va a venir y que estoy esperando. Pero quizás nosotros no hemos hecho lo correcto, no hemos hecho lo necesario para poder cosechar. Hemos sembrado quizás, pero no seguimos regando esa semilla. Hemos elegido la semilla correcta, pero quizás no la plantamos correctamente. Y por eso no recibimos, no vemos lo que esperamos, lo que hemos sembrado por años. Y han de ser 10, 5, un año, y nuestra vida sigue igual. Y los resultados son los mismos, y no vemos una cosecha. Por eso no hay alegría en nuestra vida, porque no vemos resultados. Porque cuando uno ve los resultados que espera, dice el salmista que hay gozo y hay alegría. Aquel que sembró con lágrimas, llega el momento en que cuando coseche va a venir contento, alegre, y va a decir: he recibido de parte de Dios lo que prometió, porque hice lo correcto, hice el trabajo que se tiene que hacer. Y por eso quizás no hay gozo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro diario vivir, porque no hemos cosechado lo que estamos esperando. Y leemos en la palabra de Dios que dice que vamos a recibir al príncipe azul, a la princesa correcta, y no lo hemos recibido, pero quizás no hemos hecho lo correcto. El Señor ha prometido que está con nosotros todos los días de nuestra vida, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que podemos hacer todas las cosas porque somos más que vencedores. Pero nuestra vida quizás no hemos visto la salida y seguimos en la misma situación. Y por más que el texto de la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, es cierto que todo lo podemos y que somos más que vencedores. Pero si nosotros no hemos hecho lo correcto, no hemos sembrado con delicadeza, no hemos sido diligentes al hacerlo, no hay de qué regocijarse en nuestra vida. Pero cuando el que ha hecho el trabajo correcto, ha seguido el proceso y está esperando la cosecha que anhela, cuando viene esa cosecha y ve ese cambio en el esposo y ve ese cambio en la esposa, entonces se va a regocijar en el Señor, porque sabe que hizo lo correcto, que hizo el trabajo como debía de hacerse. Por lo tanto, ve el resultado y viene a este lugar, y no es necesario que el que está dirigiendo se acabe la garganta diciendo: alábele a Dios. El que viene a este lugar y ve la cosecha, llega por esas puertas, y no importa quién esté dirigiendo el servicio, él viene y: gracias, Señor, porque estoy viendo el resultado. He trabajado y veo que tu mano está dando los resultados que yo esperaba, por lo que hice, por el trabajo, por la inversión que yo he hecho. Y va a haber gozo en nuestra vida.
en nuestra casa, tiene que haber alegría. ¿Por qué? Porque cosechamos algo. Incluso una de las 7 fiestas del pueblo de Israel era por las cosechas que el pueblo recibía de la tierra. Y eran fiestas de alegría, eran fiestas de gozo. Si nosotros no experimentamos, o ya de tiempo que no hemos experimentado el gozo, la alegría de estar en este lugar, de estar tocando un instrumento, de cantar, de predicar, de estar en una silla, quizás no vemos por dónde pueda venir la alegría. Es porque quizás no hemos visto una cosecha de algo en nuestra vida, porque no hemos invertido el tiempo, el trabajo, la diligencia que se requiere para poder ver el resultado que esperamos nosotros. Y por eso muchas de las veces salimos como entramos de este lugar. Y por más que la gloria de Dios esté en esta casa, porque no hay alegría en nosotros, porque no vemos resultados, nos vamos un poquito peor que cuando entramos, porque nos vamos diciendo: si Dios estuviera aquí, mi situación ya se hubiera arreglado. Pero no es problema de Dios, es problema de nosotros, que quizás no estamos haciendo lo correcto. Pero gracias a Dios que Él nos da la oportunidad en esta noche de escuchar una palabra como esta, y para ponernos a pensar y decir: es cierto, ¿qué es lo que he estado sembrando? ¿Cómo es lo que he estado sembrando? Y no solamente en la evangelización, en las relaciones que muchas de las veces son muy importantes en nosotros, con aquellos que están cerca de nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa, nuestros hijos. ¿Cómo estamos sembrando? ¿Cómo estamos cuidando esa semilla que hemos plantado? Y eso es muy importante para poder recibir los resultados que esperamos. Necesitamos invertir tiempo, esfuerzo, así como el agricultor tiene que labrar la tierra en el arduo sol, en la tierra árida, cuando la lluvia no ha llegado, estar trabajando, labrando la tierra para que con esperanza siembre la semilla. Eso requiere que nosotros hagamos en lo espiritual para poder recibir algo de parte de Dios. De lo contrario, no va a pasar mucho en nosotros, en los hijos. ¿Qué es lo que sembramos en nuestros hijos? En todas las relaciones, ¿cómo lo sembramos? Y los hijos, pues es algo muy importante, que nosotros como padres sabemos cuánto los amamos. Pero ¿qué es lo que estamos sembrando, plantando en ellos, cuidando lo que un día plantamos en ellos, para que en el tiempo que venga la cosecha podamos decir que es lo que esperamos? Porque depende de nosotros en ese caso cómo vamos a plantar, cómo lo vamos a cuidar para esperar los resultados. Y no solamente en eso, en todas nuestras relaciones. Hablando de lo que es la evangelización de alguien, lo que se requiere para que una persona en estos tiempos acepte a Cristo, se requiere este mismo proceso: trabajar, dedicar tiempo, dinero, esfuerzo, salir a visitarlo, animarlo, a darle palabras de esperanza, aunque esté nevando muchas de las veces, pero es necesario el trabajar para poder ver un día el resultado. Y grande es el gozo de esa persona que experimenta, que hizo el proceso, y cuando ve de repente le dice: me quiero entregar a Jesús. Los que han experimentado esto saben el gozo que hay por dentro de escuchar esas palabras de alguien que por años tal vez estuvo diciendo: vamos, adelante, sigue, no te detengas. Y de repente escucha que se quiere entregar a Cristo. Viene un gozo que nadie se lo puede dar. El mundo no se lo puede dar, solamente Dios se lo da. Pero es necesario hacer algo al respecto. Le voy a invitar que se ponga de pie. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo estamos haciendo? Es un proceso que tenemos que hacer al respecto. Por eso el texto que leímos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque al tiempo nosotros vamos a cegar si no desmayamos. Necesita tiempo, necesita dedicación, necesita esfuerzo para poder ver ese resultado. Yo creo que estos mensajes nos ayudan para ver cómo nosotros estamos sembrando, y si hemos sembrado lo correcto, y si sembramos, cuidarlo para poder ver el resultado que esperamos. Y hoy en esta noche podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, quiero ver qué pensar, revélame, dame entendimiento, dame sabiduría, Señor. ¿Dónde ha estado la falla? ¿Dónde no he hecho lo correcto en este proceso? No he tenido gozo, no he tenido alegría, Señor, pues no he tenido fruto de que regocijarme. Puras desgracias, puro inesperado viene a mi vida, y no es lo que el Señor quiere para su iglesia. Él está dispuesto a bendecirnos, Él está dispuesto a mandarnos la lluvia temprana y la tardía, pero tiene que ver nuestra fe con la que plantamos y en dónde lo plantamos. Él está dispuesto a bendecirnos, pero si nosotros no tenemos la fe suficiente para sembrar, no vamos a mover el corazón de Dios a bendecir nuestras vidas. Y hoy en esta noche yo quiero invitar a los que quieran retomar ese trabajo o preguntarse: ¿por qué no he recibido una respuesta, una cosecha, un fruto de lo que por años he estado esperando? Quizás no lo he hecho correctamente, pero hoy en esta noche Dios nos da la oportunidad de venir y reflejar estas cosas en nosotros mismos. Y dígale: Señor, quiero ver fruto, quiero ver resultado. Han pasado años y no veo que mi vida sea diferente. Incluso personalmente sigo siendo el mismo y hago lo que no quiero hacer. Y hago lo que no quiero que se den cuenta que haga, pero lo sigo haciendo. Quizás no has estado sembrando correctamente. Por eso no cosechas lo que quieres. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de venir delante de su presencia, solamente usted y Dios. Usted hable con Dios, el Dios verdadero, y dígale: Señor, necesito tener alegría en mi vida. Necesito regocijarme, como dice tu palabra, por ver el fruto de lo que he esperado. Pero tiene que decírselo con todo su corazón, y Dios le va a decir dónde no lo hemos hecho correcto en este proceso de siembra y cosecha. Quizás en la selección de la semilla, lo que sembramos no ha sido lo correcto. La preparación de esa tierra no ha sido la correcta. A la hora de sembrar, ¿cómo lo hacemos? Y si lo hemos hecho correcto, pero no lo hemos regado de acuerdo a lo que se requiere. Y si ha nacido ese fruto, esa planta, pero no hemos cuidado de ella, ¿a dónde hemos estado fallando para que no recibamos la cosecha, el fruto que Dios nos ha prometido? Él está dispuesto a bendecirnos, pero necesitamos tener fe para sembrar,
ser diligentes sembrando. No tenga miedo delante del Señor a expresarle lo que usted desea recibir de parte de Él. Él sin duda revelará a su corazón dónde está la falla. Pero esto es solamente para personas que realmente quieren hacer lo correcto delante de Dios, sembrar correctamente, ver un cambio en sus vidas, ver un fruto diferente en sus vidas. Han pasado años y no vemos la respuesta a lo que esperamos, pero el Señor tiene la respuesta en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones, en hablar su palabra con alguien. Todo lo que hemos sembrado, quizás no lo hemos hecho correctamente.